para alabar, bendecir el nombre de nuestro Dios, que Él es tan grande, ¿no es cierto?, que se merece todo. Todo lo que hacemos es poco, ¿no es cierto?, para nuestro Dios. Yo estoy agradecida porque en este día, ¿no es cierto?, podemos alabarle, podemos dar testimonio de su grandeza. Bueno, como saben, mi nombre es María Luisa Blanco, estoy casada con el pastor Eloy Rodríguez y estamos sirviendo al Señor. Comencé en el camino del Señor a los 25 años y en la actualidad tengo 56 años y bueno, con lucha, con prueba, con lo que sea, pero siempre, siempre hasta aquí, como dice su palabra, nos ayudó el Señor, siempre, siempre. He tenido muchísimas luchas porque empecé en mi juventud, ¿no es cierto? Y las jóvenes tienen, ¿no es cierto?, esas cosas, ¿no?, que queremos a veces más, a veces apresuradamente, ¿no es cierto?, corremos y queremos, ¿no es cierto?, ya todas las cosas, y en el Señor tenemos que esperar. Fue una de las cosas que el Señor me enseñó. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración, pero tuve que esperar en el Señor. Como todo tenemos que esperar en Él para que todo nos vaya bien, tenemos que esperar. He pasado todos los tiempos. He pasado los tiempos con las hermanas, los tiempos con los niños, los tiempos con los jóvenes, con todo en estos años, ¿no es cierto? Son 31 años que estoy en el camino del Señor, así que viví los niños, los jóvenes, los adolescentes, estuve con todos ellos, con las hermanas, y me gozo de estar hoy con ustedes porque mi costumbre es estar con las hermanas, ¿no es cierto?, compartiendo. Y una vez me habló el Señor, estaba en una reunión de jóvenes así como está, de hermanas, y me habló el Señor, y yo me había casado hacía poquito, ¿no? Y bueno, estaba en esa reunión y el Espíritu Santo estaba hablando que había hermanas que no permitían que su esposo sirva al Señor, que le ponía cosas y yo me empecé a mirar y yo me daba vuelta para este lado y decía, la hermana que está predicando se equivocó, decía yo. ¿Quién no va a permitir que su esposo sirva al Señor? Y yo miraba acá y se equivocó porque está la hermana Lola, que tiene como 80 años, está la hermana fulana, y está fulana. Y yo daba los nombres a todos y le decía, el Señor se equivocó la hermana. Este mensaje no es para esta reunión, decía yo, ¿no? Y bueno, yo me fui a mi casa y llegó mi esposo de trabajar, ¿no? Y bueno, y llegó él y él con la radio ahí, escuchando un mensaje, ¿no es cierto? Y yo quería que él me preste atención a mí. Como llegó a trabajar y hacía poquito que estábamos casados, y yo le quería hablar, y yo le quería dar besos, y lo agarraba, y quería estar con él, y bueno, y él me hacía, shh, me hacía él, shh, y me hacía así, que él quería escuchar el mensaje que estaban dando en ese momento. Y yo quería estar ahí con él, y lo abrazaba, y él me hacía, shh, me hacía así. Me lo hizo como 3 veces, y a la tercera vez agarré y me metí adentro, y dije, más, sí, fui, me acosté y me tapé. Cuando terminó el mensaje, él viene y me dice, vamos a hablar, vení, me dice. Y le digo yo, no, ahora ya no, anda, come solo. Así que me tapé de vuelta, ¿no? Y me tapo así, me doy vuelta y me dice el Espíritu Santo, ese mensaje era para vos en este día. A veces nosotros, yo lo que le quiero comentar es eso, ¿no es cierto? Que a veces uno está aquí y dice, pero si este mensaje, ¿cómo se equivocó? No es para mí, ¿no? A veces pensamos eso, ¿no? Porque a mí me ha pasado. Así que bueno, en este día espero que no hagamos eso y que recibamos, ¿no es cierto? Recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Yo estuve orando por ustedes, estuve orando por la que la conocí en el Facebook y estuve orando por ella, ¿no es cierto? Y bueno, y por todos ustedes. Y el Señor me dio un mensaje. Le quiero decir que yo soy maestra de escuela dominical. Ya ahora me jubilé, no estoy más con los niños, ¿no? Y tengo en mi corazón y en mi mente me paseé con la Biblia de que empecé. Y traté de hacer todo lo que el pastor me decía, lo que los hermanos me decían. Traté de ser obediente. Me costó muchísimo, lloré muchísimo porque había cosas que no entendía, que no comprendía, ¿no es cierto? Y más la espera, ¿eh? Yo siempre cuento, cuando yo llegué al Señor, yo llegué con ganas de tener un esposo. Mi meta era un esposo pelado, decía yo.
Yo ya les conté anoche, no sé quién vino, ¿no es cierto? Pero mi meta era esa, yo quería tener un esposo, tener hijos, tener una familia, porque venía con una vida tan desordenada y tan que ya a los 25 años ya me había tomado todo el vino, como dice, ¿quién se ha tomado todo el vino? Ya me había tomado todo el vino, me había tomado todo el gancia, y venía tan desesperada, ¿no es cierto? Y yo siempre lo cuento, que yo siempre quise al Señor, siempre quise a Dios, siempre quise, pero no sabía nada ni entendía nada de las cosas de Dios. Y me iba a la iglesia y le contaba todo al cura. Sabe que hice esto y eso, y él me decía, bueno, anda y rezate, no sé, rezá, me decía Padre Nuestro. Yo me iba y hacía, él hizo, y a la noche no terminaba de salir de la iglesia, que estaba haciendo exactamente lo mismo o peor todavía. Era terrible, ¿no es cierto? Terrible que no podía salir de ese estado que estaba. Entonces yo llegué al Señor y quería eso, que cambie mi vida, que me cambie mi manera de vestir, pero porque yo se lo pedía, porque yo veía que no me gustaba como yo me vestía, como yo era, y que me cambie todo mi ser, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí fue un proceso en mi vida, ¿no? Que fue cambiando todo. Yo uso polleras, pero la uso acá, la uso en la calle, la uso en mi trabajo, en todas partes, porque Dios me sacó el pantalón, pero no porque Dios trata con cada uno de nosotros como Él quiere, ¿no es cierto? Y conmigo lo hizo el Señor, y yo doy testimonio, ¿no es cierto? Porque era una de las cosas que el Señor hizo en mi vida, ¿no? Que me cambió totalmente mi manera de vestir, mi manera de hablar, todo cambió el Señor en mi vida. Pero fue un proceso de muchos años. Y así que yo tengo toda la historia, tengo toda la palabra en mi corazón, porque a medida que yo iba caminando, el Señor me iba hablando. Cuando yo empecé en el camino del Señor, lo primero que me habló ahí en María Magdalena, que la iban a apedrear por lo que ella, y el Señor se enfrentó a ella y le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Bueno, vete y no peques más. Eso fue una de las cosas, ¿no es cierto?, que impactó mi corazón y mi vida cuando vine al Señor. Y a partir de ahí, bueno, donde le dice al endemoniado gadareno, después que le sacó todo eso, bueno, anda y contá todo lo que Dios hizo en tu vida. Y yo empecé a contar a todo el barrio, le conté a todos, yo iba haciendo todo lo que la palabra me decía, anda y contale a tus amigos, contale a todos. Y yo iba y contaba a mis parientes, a todos, yo le conté todo, conocí al Señor y no sé, siento algo diferente y cambió y quiero estar en la iglesia. Y yo le dije a una de mis mejores amigas, le digo, ¿sabes que conocí la iglesia? Una iglesia donde aplaude. Ah, son los evangélicos, te van a lavar la cabeza, me dice, no vayas más, te van a cambiar. Y bueno, ella no quiso y ella se quedó y yo seguí en el camino del Señor, ¿no es cierto? Y a veces hay que, tomar decisiones en la vida de uno, ¿no? Y yo tomé la decisión de seguir al Señor y bueno, ella se quedó con su manera y bueno, pero sigue siendo mi amiga, ¿eh? Y así, cada cosa yo le cuento esto porque lo que yo le voy a hablar ahora fue una de las historias que impactó mi vida porque en el camino del Señor tenemos que tomar decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Las mujeres tienen que tomar decisiones en la vida de ellos, en el hogar, en el trabajo, en sus hijos. Todas tenemos que tomar decisiones todos los días. Yo cuando conocí al Señor, lo conozco a José, ahí en la iglesia, a mi esposo. Y como yo tenía tantas ganas de tener un esposo y tener hijos, oramos los dos. Y los dos, había una onda entre los dos, ¿no? Y bueno, y empezamos a orar, Señor, es José, Señor, es Luisa, decía él. Bueno, y nos muestra así a los dos, un sueño que éramos los dos. Bueno, empezamos a orar y bueno, él me habló, empezamos a salir. Y José siempre fue una persona que muy enamorada del Señor, metido ahí en las cosas de Dios y siempre buscando. Y yo venía del mundo con una manera
de vivir, porque todos venimos a la iglesia con una manera de vivir, traemos nuestras costumbres. Y yo me vine con una mochila tan grande, con un bolsón ahí, y le planté en la iglesia y me empecé a sacar mi manera, ¿no? Y el pastor dice, no, esa es tu manera, esa es la manera de Dios, no es que vos tenés que hacer. Y bueno, y me habló José, y sí, todo lindo, y el pastor se enteró, nos bendijo, nos dio la bendición, sí, y se casan tal día, y bueno, y todo el preparativo, ahí se van a casar, bueno, gloria a Dios. Y yo veía que José no me agarraba la mano, no me hacía mimos, no. Yo quería que me diga qué linda que estás hoy, y me agarre la mano y me diga cosas lindas. Y no recibía eso yo de él. Entonces, ¿yo qué hice? Digo yo, no, este hombre no es para mí. Porque ¿cómo me voy a casar con él? No me agarra la mano, no me dice cosas. Entonces, sin consultarle a Dios, sin nada, dije, bueno, lo llamé y le dije, mira, yo no me voy a casar con vos. Digo, porque, y bueno, él se quedó de lo más sorprendido porque teníamos todo ya para casarnos, estaba toda la iglesia enterada, todo. Y bueno, y él agarró y se fue. Y se fue no solamente de mi vida, sino que se fue de la iglesia también. Se fue. Esa decisión la tomé yo, ¿no es cierto?, sin consultar al Señor. Y después que yo me di cuenta, digo yo, ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? No lo consulté y ahora... Y era porque yo sabía que era de Dios, porque habíamos orado los dos, oró la iglesia, todo era que teníamos que casarnos, estar juntos. Entonces yo, ¿qué hice? Lo llamé y le digo, José, estoy arrepentida, le digo, yo me quiero casar con vos. Y me dice, ya no, me dice él, ya no, y salió huyendo. Habrá dicho, esta aquí ahora, bueno, y se fue. Y no vino nunca más. Y pasaron 15 años de todo eso, por esa decisión que yo tomé. Pasaron 15 años, a los 15 años el Señor nos vuelve a dar una segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él siempre da oportunidades en la vida, como le dio a Jonás, ¿no es cierto? Le habló por segunda vez, dice. Dios siempre nos habla y nos da siempre oportunidades, ¿no es cierto? Y bueno, nos dio una nueva oportunidad, pero por mi decisión anterior, yo no pude tener hijos, porque ya me casé, me dijo el médico que me casé ya en la menopausia, mi cuerpo ya estaba como haciendo el proceso de menopausia, y yo no pude tener hijos, perdí 2 embarazos y no pude tener hijos. Si yo me hubiese casado en ese tiempo que Dios dijo, este es el tiempo, y no hubiese hecho lo que a mí se me antojó, yo quizás hubiese podido tener hijos, ¿no es cierto? Pero no. Bueno, cuando José me dice así, que se entera toda la iglesia, que era una vergüenza, que estaban todos los hermanos, todo, entonces, ¿yo qué dije? El enemigo me dijo, me voy de la iglesia, andate de la iglesia, andate, como que no iba a soportar esa opresión, todo eso que estaba sucediendo en mi vida, ¿no es cierto? Que él me dijo nuevamente que no, y no me casé, y yo, no sé, me planté, y dije, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? Entonces son decisiones que uno tiene que tomar. A veces las tomamos mal a las decisiones. A veces las tomamos mal, por eso hay que pensar bien en las decisiones, porque según nuestra decisión, Dios nos bendice. Y esto es lo que yo voy a compartir con ustedes, que Dios habló a mi vida, ¿no es cierto?, a través de esta palabra que está en Ruth, que yo quiero compartirla con ustedes.